Seminario que hemos hecho de continuidad en realidad para poder explicar de alguna manera la situación actual y las vías de salida o gestiones que el Colegio Médico está haciendo para clarificar la situación de los médicos formados en el extranjero que hoy día, bajo la modificación de la Ley de Licencias Médicas, podrían estar en la obligación de rendir el EUNACOM antes de mayo del año que viene, ¿cierto? Tuvimos una reunión la semana pasada, algunos no pudieron entrar a esa reunión y por eso hoy día tenemos esta reunión. Hay 17 participantes, así que todavía vamos a esperar algunos minutos, unos 3 minutos para que se conecten más personas, pero sean todos bienvenidos. Acá estamos en el Colegio Médico para iniciar este seminario. Seguimos en 17, no cambia mucho el número. ¿Sí? Bueno, como les decía, vamos a dar inicio ahora al seminario. Yo soy la doctora Luz María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico Nacional, y me acompaña acá el doctor Carlos Becerra, que es el tesorero de la mesa directiva, y también nuestro abogado jefe, el señor Adelio Briceroni. Adelio va a hacer una actualización del problema y luego vamos a poder responder sus preguntas. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los médicos que se han conectado. Esta es la segunda conferencia, seminario, presentación que hacemos sobre esta temática que yo sé que preocupa a muchos médicos. No sé si podemos exponer el... perfecto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la temática que nos convoca, la exigencia de aprobación del examen único nacional de conocimientos de medicina para el otorgamiento de licencias médicas que introdujo la ley número 21.746. Como ustedes saben, la ley 21.746 modificó con bastante profundidad la ley 20.585 sobre licencias médicas. En digamos, iniciativa del gobierno, que partió con el gobierno anterior, de hacer, digamos, darle mayores facultades a las entidades fiscalizadoras en materia de licencias médicas. Y en ese contexto se introdujo un nuevo inciso segundo en el artículo primero de la ley 20.585, que lo introdujo la ley 20.746, que señala que solo pueden emitir licencias médicas los médicos cirujanos, dentistas, matronas que se encuentren inscritos en el registro que lleva la superintendencia, y en el caso de los médicos cirujanos deben haber obtenido revalidado su título de médico cirujano, que hayan revalidado u obtenido su título de médico a partir del 19 de abril de 2009, le será exigible además haber aprobado el EUNACOM, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina. Es decir, si uno lee aisladamente este artículo primero y su segundo, da a entender que todo médico titulado o revalidado con posterioridad al 19 de abril de 2009 debe haber aprobado el EUNACOM para poder otorgar licencias médicas, lo cual afecta a un universo considerable de profesionales que hoy en día están autorizados para otorgar licencia médica y que en principio podríamos sostener que deberían rendir el EUNACOM para poder continuar haciéndolo a partir del 24 de mayo de 2026, fecha desde la cual empieza a regir esta nueva exigencia. Siguiente, por favor. Sin embargo, en nuestra opinión, el artículo primero
de la ley 20.585, este nuevo artículo primero, inciso segundo de la 20.585, que empieza a regir el 24 de mayo de 2026, debe ser interpretado, analizado en concordancia con el artículo segundo bis de la ley 20.261, que fue introducido por la ley 20.985. Este artículo segundo bis de la ley de la UNACOM, la ley 20.261, es la que crea la UNACOM y que fue modificada en el año 2017 por esta ley 20.985, señala, contiene dos artículos que se refieren a dos situaciones. La primera, el inciso primero, se refiere a aquellos médicos que están habilitados para ejercer la medicina en Chile y que obtienen la certificación de su especialidad en Chile, pero que no han aprobado, que no han rendido la UNACOM. Médicos que no han rendido la UNACOM, que se encuentran habilitados para ejercer la medicina en Chile y que además obtienen la certificación de su especialidad. ¿Quiénes serían estos médicos? Serían, fundamentalmente, podrían ser, ¿no?, médicos chilenos que no hayan dado la UNACOM. Estamos hablando de posterior al 2009, situación bien rara, porque prácticamente todos los médicos cuando terminan su último año de medicina rinden el UNACOM, por lo tanto sería una situación casi excepcional. Pero fundamentalmente, en el inciso primero van a encontrarse incluidos aquellos médicos que fueron habilitados en Chile sin hacer un examen de reválida, sin darle el UNACOM, porque existe con su país de origen, el país en que obtuvieron el título, un tratado internacional. Básicamente estamos hablando de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, España, que son los principales países con los cuales existen tratados de reconocimiento de título. Y el inciso segundo se refiere a aquellos médicos que no se encuentran habilitados para ejercer la medicina en Chile, que no cuentan con el UNACOM, pero que han obtenido, en virtud de esta norma, la certificación de su especialidad en alguna de las entidades certificadoras, digamos, que el Ministerio de Salud ha autorizado para este fin. El inciso primero, entonces, como les decía, dice que el UNACOM no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. No será exigible el UNACOM a todos estos médicos que hayan obtenido la certificación de su especialidad. Por lo tanto, supongamos, podría ser un médico chileno que no da la UNACOM, caso raro, o un médico argentino, uruguayo, colombiano, ecuatoriano, brasilero o español, que por el solo hecho de existir un tratado están habilitados para ejercer la medicina en Chile, obtienen la certificación de su especialidad. Esas personas no les es exigible la UNACOM, por lo tanto podrían contratarse en el sector público, porque sabemos que para contratarse en el sector público es necesario aprobar la UNACOM, en este caso no les sería exigible, y nosotros creemos también que a esos médicos no les es exigible el UNACOM para efectos de otorgar o emitir licencias médicas, esta nueva norma que contiene la ley 20.585, porque no hace excepción. Si dice que no les es exigible, significa que estos médicos pueden ejercer la medicina con todo lo que ello implica. Y el inciso segundo dice que las entidades certificadoras que están autorizadas pueden certificar la especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido su título en el extranjero, no se encuentran habilitados para ejercer la medicina en Chile y no cuentan con el UNACOM. Y a estos médicos tampoco les será exigible el examen. Entonces tenemos la otra situación de médicos que no están habilitados en principio para ejercer la medicina en Chile, pero que a través de la certificación de su especialidad se habilitan para ello. Pero en ese caso solo pueden ejercer su profesión en el ámbito de la especialidad y solo en el sector público. Entonces tenemos dos situaciones que son distintas, pero que, que creemos que en ambos casos estos médicos no están obligados a aprobar el UNACOM para poder emitir licencias médicas, porque, reitero, este artículo 2 bis tiene que ser interpretado en armonía con el artículo primero de la ley, inciso segundo de la ley 20.585. Siguiente, bueno, solamente les dejo a modo de, digamos, de información y para que puedan hacer las consultas que estimen pertinentes, mi nombre, mi correo, amicelonio@colegiomedico.cl. Cualquier consulta, hemos recibido consultas
anteriormente, de médicos que se conectaron al primer seminario. Así es que si quieren hacer alguna consulta. Claro, y está ahí el chat para que nos puedan hacer preguntas. Muchas gracias, Adelio. También aprovecho a agradecer, antes que se nos olvide después, a todas las personas de soporte, a nuestra encargada de comunicaciones que están ahí permitiendo que este seminario ocurra. Entonces ahí no sé si tenemos preguntas en el chat. Ahora, quería agregar, perdón, antes de las preguntas, que la presidenta del Colegio Médico le solicitó a las autoridades de salud que de alguna manera aclararan esta situación, y estamos a la espera de lo que la autoridad de salud resuelva, ¿ah? Porque si bien yo les he expuesto cuál es la opinión nuestra, creemos que hay argumentos legales para sostener que no les es exigible tener una coma a estos médicos. Sin embargo, bueno, la ley no es así tan precisa en resolver esta situación, y esperamos que la autoridad, digamos, lo aclare en los mismos términos que nosotros hemos señalado, y lo antes posible, porque yo sé que en el evento que la autoridad tuviera una opinión distinta, yo sé que la UNACOM, bueno, todos sabemos que la UNACOM se rinde 2 veces al año, la próxima vez en diciembre, ¿sí? Entonces es importante que los médicos afectados, que no son un número considerable, puedan tener claridad a la brevedad. Aquí hay una pregunta, dicen, por favor, aclarar situación de médicos argentinos, revalidados por convenios de universidades aprobadas por CONASEM y Ministerio de Educación, que rendimos por CONASEM sin EUNACOM. Esto estaba avalado por una ley previa. Perfecto. Sí, los médicos argentinos, al igual que los uruguayos, ¿no es cierto?, ecuatorianos, colombianos, brasileños, españoles, están habilitados para ejercer la medicina en Chile por la existencia de un tratado internacional. En el caso de Argentina, que se canaliza a través del Ministerio de Educación. Y esos médicos están comprendidos en la situación del inciso primero del artículo 2 bis de la 20.261. Y en nuestra opinión, no deberían aprobar el UNACOM, porque la norma dice que no deben rendir, no les es exigible el UNACOM. Por lo tanto, creemos que tienen la misma situación de otros médicos de países con los cuales no existe convenio, que también se certificaron por CONASEM. Y si bien, perdón, es efectivo esto de que, claro, que una ley previa, pero la norma del artículo primero de la ley 20.585 dice todos los médicos posteriores a abril de 2009, titulados o revalidados después de abril del 2009, se encuentran en esta situación. O sea, la norma claramente, la misma ley dice que tiene efecto retroactivo. Pero yo reitero, esto hay que interpretar en armonía con lo que dice la ley 20.261. ¿Hay más preguntas? Ahí mandó una. Aquí hay otra. ¿Por qué no se tomó la decisión antes, ya que la demanda de pacientes nacionales y extranjeros es grande? ¿Por qué no se tomó la decisión antes? Bueno, este es un proyecto de ley, la modificación de la ley de 1585 fue, la verdad, que un proyecto de ley que no contaba con con el apoyo del Colegio Médico. El Colegio Médico fue crítico de este proyecto, en general, y manifestó sus aprensiones al proyecto, y la verdad es que la autoridad, yo creo que no vio, no previó, no fue claro con este punto. Yo quiero señalar que durante la tramitación, y por eso creemos que, ¿por qué sostenemos esta interpretación nosotros? Porque durante la tramitación de la ley 21746, que modificó la ley de licencias médicas, se pretendió introducir por el Ejecutivo un inciso que no hacía aplicable la exigencia de UNACOM a los médicos que habían presentado sus antecedentes, en virtud de una ley transitoria, sus antecedentes para certificarse por CONASEM, pero que no estaban certificados. Entonces nosotros decimos, oye, al final esa norma no prosperó porque el plazo ya estaba extinguido de vigencia de esa norma, pero si se pretendió eximir a los que no estaban certificados, uno puede decir, con mayor razón,
están eximidos aquellos que sí estaban certificados. ¿Por qué no se los incluyó? Porque era innecesario, porque la ley misma, la 20.261, dice que no tienen que rendir el EUNACOM, y eso significa que no rendirlo es para todos los efectos legales. Dice, muchas gracias por su respuesta. ¿Cuándo creen que saldrá alguna comunicación oficial de estas aclaraciones? Bueno, difícil ponerse la cabeza, nosotros vamos a insistir al Ministerio que es necesario que sea a la brevedad, porque en el peor de los casos, bueno, si ellos llegan a una conclusión distinta, bueno, avisarles con tiempo a los médicos que en diciembre van a tener que retirar una COM o a más tardar en la próxima, el próximo examen del año siguiente. Entonces, es un tema que creemos prioritario y la autoridad debe responderlo a la brevedad. Además tenemos claro que son médicos especialistas, subespecialistas que están trabajando hoy día, muchos de ellos en el sector público, entonces la verdad que es una preocupación, obviamente que suponemos compartir con la autoridad, digamos, se lo hemos manifestado hacia la ministra y obviamente hay ahí una preocupación. Otra pregunta. Hola, ¿cómo estás? Soy médico de Colombia, homologué el título en el año 2015 con el tratado bilateral, Andrés Bello. ¿Me confirma si me toca hacerle una COM y psiquiatría tengo que acreditar o solamente espero el CONASEM? ¿Cuál es? No sé. A ver, si ese médico, si el médico colombiano que consulta no se ha certificado por el CONASEM, tiene que darle una COM para poder emitir licencia médica. La única posibilidad es para los médicos que han certificado su especialidad. Si está certificado, nosotros creemos que no tiene que darle una COM, esperaremos lo que diga la autoridad. Pero si no está certificado, de todas maneras tiene que aprobarle una COM para poder otorgar licencias médicas. Vamos a esperar por si hay más preguntas. Es una norma algo confusa, dice un doctor, ya que por un lado se le permite el ejercicio de la medicina y especialidad, pero no en forma integral, porque no podríamos hacer licencia, incluso estando habilitados en la Superintendencia de Salud como especialistas. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, en el fondo, estos son los resultados de legislar en forma apresurada, en forma poco clara, y se producen estas situaciones. Nosotros creemos que la forma armónica de entenderlo es como les he señalado. A estos médicos no les sería exigible la UNACOM porque son médicos que de alguna manera se sometieron a un régimen de evaluación en Chile. Lo que el Colegio Médico siempre ha propiciado es que todos los médicos titulados en el extranjero tienen que acreditar un estándar mínimo, ¿no es cierto?, de competencia, etc. Y los médicos que se certificaron por CONASEM lo han hecho. Y ese es el espíritu de la norma, que esos médicos a través de esa vía puedan ejercer la medicina con todo lo que ello implica. Entonces, por eso creemos, digamos, que estarían eximidos de la obligación de retirar una COM para continuar emitiendo licencias médicas. Y ahí viene otra pregunta. Esas serían todas las preguntas. Así que yo creo que ahí podemos quizás hacer un resumen de lo que hemos hecho. Le hemos presentado esta situación en un oficio al superintendente. El superintendente en general ellos no interpretan las leyes, sino que esperan algo como más claro, no son, y por lo tanto la verdadera, la última palabra la tiene el Ministerio de Salud con su equipo jurídico. Le hicimos llegar la lectura de este problema o el análisis jurídico que se hizo en el departamento acá del Colegio Médico y que tiene todo lo que Adelio ya ha resumido para ustedes, y que implica la armonía de los cuerpos legales. También se analizó lo que se discutió en la historia de la ley. Eso lo tiene la ministra, lo tiene el superintendente, y estamos esperando en cuanto tengamos alguna noticia definitiva de cómo esto se va a resolver, y créannos que eso se los vamos a comunicar de inmediato. No sé, voy a ver por último si hay otra pregunta. Dice, ¿qué organismo facilita que los médicos generales y especialistas puedan llegar a los extremos de Chile? Bueno, pero precisamente nuestra preocupación, porque en esta situación pueden haber muchos médicos de regiones que se verían impedidos de utilizar una herramienta terapéutica que es propia del acto médico, como es el reposo.
y el otorgamiento de licencia. Entonces, por eso es la preocupación y por eso nosotros vamos a defender esta tesis ante la autoridad, que sí se lo hemos planteado y esperamos que la autoridad también la comparta y resuelva la brevedad de esta situación. Sí, ahí viene, parece otra pregunta más. Pero claro, decirle a ese doctor que nosotros hemos visitado muchos de los regionales y en todas las regiones nos encontramos con médicos especialistas formados en el extranjero, por lo tanto sabemos que es una realidad, que es un problema que debe resolverse porque se atienden a miles de pacientes gracias a usted. Así que aquí créanos que estamos absolutamente de parte de usted y que aquí opere la racionalidad. Última pregunta. En caso de que esta interpretación sea errónea para el gobierno y nos exijan rendirle una COM, ¿bajo qué respaldo podríamos actuar legalmente desde el colegio médico como colectivo? Bueno, ahí podrían analizarse algunas vías jurídicas para aquellos médicos que no hubiesen aprobado la NOCOM. Por ejemplo, habría que esperar a que con posterioridad al 24 de mayo de 2026 un médico se le negara la posibilidad de otorgar licencia y en ese caso, por ejemplo, estudiar la vía de un recurso de protección. Amparado, digamos, la interpretación que yo he señalado. Podrían existir vías jurídicas como digamos, buscar revertir esa decisión en los tribunales. Pero tendríamos que esperar que el fondo de la ley esté operando y que haya como un bien jurídico afectado. No existen las acciones de certeza, o sea, en el sentido de pedirle a un tribunal, oiga, dígame cuál es el verdadero sentido y alcance de la norma. No, acciones sino frente a situaciones concretas. Entonces, tendríamos que esperar o eventualmente en el ámbito público podría ser recurrir a la Contraloría para que terminara, pero siempre frente a situaciones concretas en que se impidiera a un médico otorgar licencia por esta vía. Pero existirían también vías legales, acciones jurídicas como para poder tratar de revertir esta decisión. Sin duda estamos ahora en la instancia de convencer a la autoridad, tiene alternativas. Si no se convence con la interpretación, podría, en lo que queda del periodo del año, podría, digamos, analizar vías de normas interpretativas, una ley interpretativa que determinará el verdadero sentido y alcance de la materia. Estamos en eso y vamos a continuar interviniendo ante la autoridad para que resuelva la brevedad de este asunto. Claro. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Solo aclarar que esto nace, ¿cierto?, de una situación que es conocida por todos y todas, de una serie, ¿cierto?, de investigaciones de Contraloría y de cruces de datos que nos dejaron como gremio médico en un mal pie, ¿ya? Como, ¿cierto?, muchas veces usuarios de licencia que tenían problemas administrativos serios, ¿ya?, como por ejemplo autoemitirse una. También, ¿cierto?, nos dejaron mal parados en términos de quiénes somos, de que somos también los emisores de estas licencias, ¿ya? Con una serie de ejemplos, algunos de ellos incluso rayando en el delito. Entonces, también yo creo que hay que considerar que ese es el contexto en el cual se da esta ley, que llevó mucho tiempo en discusión, donde fuimos nosotros como colegio médico, que nos pareció una ley mala, que no resolvía el problema de fondo, y de hecho creemos aún que no lo resuelve, y es por eso que hoy día el gobierno puso una nueva ley para mejorar o ¿cierto?, modificar este problema de las licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral. Entonces, partiendo de esa base, que es una ley mala, y que esto no es sino otra prueba más de que es una ley mala, porque dejó esta situación de controversia respecto de la exigencia de UNACOM, y que ahora, ¿cierto?, nos tienen en esta situación. Entonces yo creo que hacer un llamado también a ustedes a un poco leer ese contexto, ¿ya? Este no es una ley y un requisito que buscó mejorar la disponibilidad de especialistas, tampoco es una ley que buscó, ¿cierto?, discriminar a los colegas titulados en el extranjero, sino que simplemente fue una ley que a todo esto se aprobó de manera unánime en el Congreso, con la supuesta función de mejorar las herramientas de fiscalización.
Y es en ese contexto que este artículo, ¿cierto?, pasa por todos los filtros y termina formando parte de la ley. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en contexto. Y de todas formas, así como en su momento nos opusimos a esta ley, ahora estamos de alguna manera apoyando a nuestros colegas colegiados y no colegiados, que ojalá estuvieran en la categoría de colegiados en el corto plazo. Para eso en nuestra página se pueden informar. También hemos hecho ahí varias modificaciones respecto a ser mucho más amigable la colegiatura con nosotros, ya, incluso más económica. Y como colegio, entonces, ser cuerpo con todos los afectados para poder ir y reclamar por, en este caso, las consecuencias de esa mala ley, ¿ya? Así que en eso vamos a estar. Los caminos son los que les hemos explicado, que nuestro abogado Adelio Miseroni también ha explicado. Pero lamentablemente, una vez que se produzca la consecuencia puntual, con un caso puntual, hay algunos recursos judiciales que recién en ese momento los podemos dirimir porque antes de eso no hay, ¿cierto?, un bien a resguardar. Porque en el fondo no podemos presentar un recurso por lo que va a pasar, sino que tenemos que presentarlo por lo que ya ocurrió. Y esto, lamentablemente, es un artículo transitorio que dispone una vigencia a partir de mayo. No obstante, nos hemos adelantado a eso y en el fondo estamos generando este tipo de instancias de información y también estamos atentos a qué es lo que hace la autoridad y nosotros también desde ya preparándonos para ver las eventuales alternativas legales que vamos a tener en su debido momento. Sí, en el grupo anterior preguntaron y por si acaso la pregunta les surge después, porque a veces uno cuelga y dice, pucha, ¿por qué no lo pregunté? Y en el grupo anterior preguntaron si había una alternativa de ir al Tribunal Constitucional a ver. Entonces, Sí, mira, quisiera que termináramos como con eso para que no nos vayamos por ninguna pregunta. en el evento que se impusiera la interpretación de que hubiese claridad de que la norma exige el EUNACOM, podría intentarse también, frente a un caso concreto, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En ese evento específico. Si es que tenemos que esperar de alguna u otra forma, porque hoy no sabemos si la tesis que va a primar es la que yo les he señalado, la que el Colegio Médico está sosteniendo, o va a primar la tesis de que es exigible sin distinción el EUNACOM para todos los titulados o revalidados después del 2009. Dependiendo de cuál tesis prevalece, las acciones que se van a poder intentar. Cierro con un comentario de una doctora que el último yo creo que resume bien lo que todos pensamos. Muchas gracias, dice, por la gestión. Esperemos sea positiva la respuesta del MinSal. Sería una pérdida de tiempo y recursos rendirle a UNACOM, especialistas que llevan más de 10 años en ejercicio de la medicina y que es lo que se evalúa en el UNACOM y que además no estamos ejerciendo la medicina general. Así que, doctora, absolutamente razonable y su pregunta de alguna manera resume lo que todos pensamos acá, que obviamente este es un efecto bastante deleterio sobre la práctica de ustedes y el efecto que tiene sobre la población que ustedes atienden, de una ley que nosotros combatimos con fuerza, pero que por diferentes motivos hoy está operando y no nos queda más que combatir estos espacios de la mejor manera que podamos. Así que muchas gracias a ustedes y están abiertos los canales para futuras preguntas y vamos a estar comunicándoles en cuanto tengamos alguna respuesta de manera que estemos todos más tranquilos o al menos que tengamos claro cuál es el piso que tenemos. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Y gracias al equipo por el sostén informático y comunicacional. Chao.